Cada una de nosotras en nuestras comunidades ha visto morir a alguien que nos vio crecer. Eso nos movió y nos unió también, porque la vida une. Y este es un proyecto no solamente por las mujeres, este es un proyecto para la familia, porque cada vez que un hombre mata a una mujer, en el 18% de los casos se suicida, pero ese hombre ya está muerto para la sociedad y está muerto para sus hijos porque va a la cárcel de ahí si no se mata. Y estamos proponiendo también que se les retire la tutela, o sea, nunca va a poder tener la tutela más de sus hijos. Y esto destruye la familia, porque los casos que se cuentan son los casos que llegan al feminicidio, pero 472,000 denuncias en 8 años, o sea, prácticamente estamos hablando de 35 denuncias por día. ¿Qué ha sido lo más difícil de articular o de enfrentar con Déjala Ir? Mira, lo más difícil, siendo realista, ha sido tener que ver todas esas investigaciones que hay. Ser consciente de una por una de todas las realidades que tenemos en el país, porque eso destroza. Muy buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Gracias por acompañarnos una vez más a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos, en este espacio que trabajamos con mucho cariño para que usted conozca y también disfrute de las diferentes historias de personalidades, de gente que ha decidido hacer las cosas diferentes, de también incumbentes de diferentes instituciones que tienen mucho que contarle al país. Noviembre es el mes que busca enfrentar la violencia contra la mujer. Y precisamente hoy recibimos a una amiga de este espacio. Ella es diputada de la República Dominicana y está presentando uno de los mejores proyectos, de los más integrales que hemos visto en los últimos años y que ha recibido el respaldo tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado. Recibimos hoy a Kimberly Taveras con Déjala Ir. Usted va a conocer todos los detalles de este proyecto a continuación. Amigos, gracias por continuar con Iluminada la Entrevista a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Y como ya la hemos presentado, está con nosotros una buena amiga de este espacio, una gran profesional y que se ha reinventado como política. Y hoy estamos celebrando, apoyando, abrazando este grandioso proyecto Déjala Ir, que busca enfrentar los feminicidios, pero de una manera integral. Y yo quiero aprovechar este espacio, yo sé que nos va a faltar tiempo, para desglosar, Kimberly, este proyectazo que estás presentando. Y quiero felicitarte, antes que todo, porque es la primera vez que veo que en el Congreso se une todo mundo, Cámara del Senado, los diputados, y han presentado juntos un proyecto tan necesario. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con este respaldo que estás recibiendo? Gracias, Iluminada, por una vez más recibirnos aquí en este espacio que pones a disposición de nobles causas como esta. Y la verdad es que, como siempre, las comunicadoras que tienen una conciencia social como tú la tienes, apoyan, y ese apoyo se necesita para promover este tipo de iniciativas y para hacer conciencia. Porque como tú bien dices, ese consenso que se ve en el Congreso Nacional, apoyado por Ricardo de los Santos, presidente del Senado, sí, y todos los senadores y senadoras también, en la Cámara de Diputados con el presidente Alfredo Pacheco, que también nos ha dado todo el apoyo, al igual que los legisladores y legisladoras de todas las bancadas, es eso. Nació del dolor porque cuando llegamos al Congreso Nacional y compartíamos con nuestras colegas, nos dábamos cuenta que cada día compartíamos nosotras ese dolor de decir, ayer perdió la vida una mujer en mi comunidad, ella se llamaba de tal manera, porque para nosotros esas mujeres que asesinan, o a veces hombres, porque por ejemplo ayer en Pedro Brán nos despertamos con la noticia de que un hombre asesinó a la actual pareja de su expareja, que es un doctor que dejó niños huérfanos, un hombre de bien en nuestro municipio, y fue en el distrito municipal de La Guayiga, en un residencial que se llama Ciudad Satélite. Entonces esas tragedias
que son estadísticas y que estas estadísticas sirven para trabajar, 1.800 mujeres en las últimas 2 décadas, 1.077 niños huérfanos del 2016 al 2024, según el estudio de Funglode, 65% de los niños que son maltratados, que reciben maltrato de algún tipo de forma, 35 denuncias diarias recibe Procuraduría, sí. 472.000 en los últimos 7 años. Esas cifras que nos ayudan a elaborar políticas públicas para nosotros, para los legisladores, tienen nombres, tienen sí. rostros. Esas víctimas mortales, esos huérfanos, tienen casas y ahora también tienen tumbas. Entonces para nosotros es un dolor permanente y uno se siente impotente porque esas víctimas son gente que viven en condiciones de vulnerabilidad de alguna manera. Tú no has visto en rara ocasión ver una persona de un estatus social alto a un gran empresario, a una gran empresaria que le pase esto, y gracias a Dios que no, pero dentro de las razones que tiene que ver en las múltiples causas que llevan a los feminicidios y a los filicidios, que es un término nuevo que nosotros introducimos en la reforma, tiene que ver mucho la vulnerabilidad, la falta de educación y todas esas causas se combinan casi siempre en los que menos pueden, que son la gente que nosotros representamos de nuestras comunidades, y por eso del primer poder del Estado nos unimos por el dolor, pero nos mueve la esperanza de cambiar esta realidad, porque muchas veces la gente dice que el Ministerio de la Mujer, que Procuraduría, que Interior y Policía, pero mira, es que todos los técnicos que han pasado, las técnicas que han pasado por el Ministerio de la Mujer han hecho su trabajo, de una manera u otra. Todos los gobiernos han aportado al tema de la violencia intrafamiliar, la Procuraduría también, pero no es un tema solamente de una institución. Esta violencia cultural, socioeconómica, esta violencia trasciende las instituciones y amerita que todos nos involucremos para poder resolverla. Por ejemplo, ustedes los comunicadores desde aquí hacen una labor importantísima, porque si la violencia se aprende culturalmente, también una cultura de paz se aprende por la cultura. Así es. De manera que esta es una labor de todos que ha iniciado en el Congreso Nacional y que hemos extendido al liderazgo nacional, y yo me siento muy comprometida, como se sienten otras veteranas legisladoras y otros veteranos legisladores, a que esto desde el primer poder del Estado haya sido acogido por todo el liderazgo nacional. Ya nos recibió Miguel Vargas, ya nos recibió Danilo Medina, ya nos recibió Leonel Fernández y Funglode, y ahora también nos va a recibir el presidente Luis Abinader. La ministra de la Mujer se va a reunir con nosotros la semana próxima con la Procuraduría para ayudarnos en la parte de elaborar bien y las modificaciones a los proyectos que ya están en comisión. Las alcaldías también, porque estamos llevando esto a los territorios. Esperamos las iglesias también. Ya la Iglesia Católica sacó un comunicado apoyando a través del Arzobispado de la Familia. Esperamos también la Iglesia Evangélica, que se sumen los empresarios, que se sumen los comunicadores, porque cambiar la violencia es un asunto de todos. Yo he escuchado un poquito, siempre doy seguimiento a todos tus proyectos, a esta reforma que yo creo que ha llegado del cielo en un momento donde República Dominicana, nosotros que damos noticias, Kimberly, todos los lunes tenemos que decir 2, 3 mujeres muertas en fin de semana, en medio de semana también. Yo sé que es bastante integral, yo sé que es bien robusto todo lo que ustedes han preparado, todo lo que tú has pensado, pero yo quiero desglosarlo en todo lo que podamos en el programa. Pero ¿qué ha sido lo más difícil presentar? Porque escuchamos, por ejemplo, desde que las mujeres muchas veces, tengo entendido que ya no se da, pero muchas veces ellas mismas llevaban el documento que les restringía a ese hombre a acercarse, la orden de alejamiento o la misma conducencia para que esa persona vaya a presentarse. ¿Cómo tú envías a la víctima? ¿Cómo tú le entregas a la víctima un documento para que se acerque a su agresor? ¿Tiene contemplado esto? Déjala ir. Sí. Los proyectos están regidos por una ley marco
que es la ley de la cual yo tengo el honor de ser proponente, junto a Liz Mies y a Carolyn como coproponentes que trabajaron directamente conmigo, y todas las legisladoras como coproponentes del proyecto. En esta ley marco se establece la Estrategia Nacional contra los Feminicidios y los Filicidios. Logramos también identificar unas 25 causas científicas usando estudios nacionales e internacionales que esperamos actualizar durante las comisiones, para que las políticas públicas que se empleen en el país siempre se hagan atadas a las causas científicas que producen la violencia, para que las estadísticas no sirvan solamente para contarlas, sino que la ciencia y la política se unan para salvar a las mujeres y a los hombres también que están muriendo por víctimas de la violencia, y los niños. En esta ley marco también establecemos un comité nacional, porque una de las razones que vimos de la falla de las políticas públicas que hemos tenido hasta ahora es la falta de articulación interinstitucional y la falta de normativa también. Y esta gran sombrilla entonces identifica los fondos, de dónde van a salir, y es la arquitectura de estos 18 proyectos que dan entonces respuesta a esas causas científicas que identificamos. Esos proyectos llevan el 70% de ellos la prevención, la protección y la predicción. De hecho, en la ley marco se crea el Sistema Nacional de Protección, Predicción y Prevención para las víctimas de violencia de género, porque buscamos ya con el Código Penal, que tuvimos un gran avance en el tema de la persecución y la tipificación de los delitos. Ahora buscamos más la prevención y la protección y la predicción, para que la violencia no escale al feminicidio, al filicidio, que es el último nivel de violencia ya. Entonces, por ejemplo, abarcamos la educación, porque tú tienes 3 sujetos. Tú tienes el sujeto, el niño que aprende la violencia, porque la violencia se aprende en los hogares, se aprende en el entorno, se aprende a través de la cultura, de los medios de comunicación, de la música, de nuestro arte, de cómo la sociedad se percibe. Todo es una expresión de lo que somos. Entonces, en la escuela estamos promoviendo una educación en igualdad de género, en igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, en herramientas emocionales y en masculinidades positivas, para que los niños aprendan que amar no es poseer. Y que también un niño puede cuidar, al igual que una mujer puede cuidar también. Un niño se puede expresar sin que tenga que ser juzgado por eso, expresar sus emociones libremente desde temprana edad. También estamos introduciendo en las escuelas los trabajadores escolares, que van a ser los protagonistas, estos trabajadores sociales, de llevar a cabo, los encargados de llevar a cabo el Sistema Nacional de Prevención y Protección de Alerta Temprana para los niños y las niñas. Claro. Ese Sistema Nacional de Alerta Temprana busca prevenir la violencia en los hogares. O sea, hemos visto casos donde niños han sido maltratados por sus madres, por sus padres, por diferentes razones, por sus tutores, quienes están llamados a protegerlos, a veces le infringen violencia, y ese comportamiento se extrapola a las escuelas. Entonces, ese trabajador social va a acompañar a las familias, porque esas familias nacieron y enseñan a sus hijos desde este contexto de violencia, desde la falta de herramientas emocionales. Entonces, muchas veces le falta acompañamiento en la crianza de los niños, en la resolución de conflictos, y eso también ese trabajador social va a apoyar sobre eso, pero también va a identificar al niño maltratado, a la mujer maltratada, que no se atreve a denunciar, porque la mayoría de las mujeres no denuncia porque fueron criadas para aguantar la violencia, y además porque tienen dependencias económicas, dependencias psicológicas de su maltratador, y muchas veces piensa, si denuncio, entonces ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Quién me va a mantener a mí? Entonces este trabajador social busca acompañar, ayudar a las familias a tener ese entendimiento, esas herramientas emocionales para resolver los conflictos, pero también a identificar la violencia para poder salvar a niños y niñas maltratados, pero también a sus madres o a sus padres también en alguna situación. También estamos identificando la violencia vicaria, que es aquella violencia que se infringe a través de cualquiera de los 2 tutores o padres para causarle dolor al otro progenitor. Padre, y a cualquier familiar también de una víctima. Entonces, eso no se tipificó en el Código Penal y nosotros lo estamos tipificando, al igual que los filicidios. Que lo hemos visto mucho, Kimberly, en los últimos años en redes sociales, como tristemente madres, mujeres que
con todo el respeto, ¿verdad? No las considero madres, mujeres, Sí. graban maltratos Así es. a esos pequeñitos para infligirle dolor al otro progenitor, enviándole esos videos, y algunos se han hecho virales. Y Así gracias es. a Dios, bueno, pues las autoridades han intervenido, pero ¿cuántos quizás nosotros no nos enteramos qué sucede porque no salen a la luz pública y esos pequeñitos son maltratados desde que tienen meses, por Dios? Entonces, esos niños que son maltratados repiten ese Claro, patrón de violencia. claro. Entonces, eso es lo que queremos romper desde la escuela, que el Estado pueda apoyar a las familias y también proteger a los más vulnerables. Porque en el estudio que se vio en Funglode, que fue el último que vimos, quiero que sepas que las muertes de esas mujeres que han sido asesinadas, 1.800 en las últimas 2 décadas, Así es. 770 desde el 2016 al 2024 en los últimos 8 años, van desde los 4 días de nacida hasta los 94 años. Yeah. Y las que tienen de 10 años hacia abajo han sido asesinadas con una muerte física, o sea, con contacto físico con el agresor. Las otras han sido asesinadas con el uso de un arma blanca o una pistola, lo que evidencia que como las niñas y los niños son más fáciles de asesinar estrangulándolos o asfixiándolos, porque no se pueden defender, entonces ellos sufren una muerte aún más violenta. Esas cosas son difíciles solamente de hablarlas, pero tenemos que sacarlo de abajo de la mesa, porque si no sacamos eso que solamente de hablarlo nos duele, de que cuando lo vemos en la pantalla del teléfono lo sacamos rápido porque no queremos ver con esa realidad. Imagínate si nosotros no queremos ver el dolor ajeno, lo que está sintiendo el que está sufriendo ese dolor, que es bastante. Esa experiencia nos las han transmitido las mujeres de las ONG que trabajan con víctimas, pero nos las han transmitido también las autoridades del Ministerio de la Mujer, de este y de otros, porque muchas ahora son diputadas y nos han transmitido el dolor que significa trabajar con víctimas que a veces no pueden seguir con los casos porque se cansan. Por eso, dentro de la reforma tenemos un proyecto de humanización del sistema de justicia para la capacitación de los fiscales, de los jueces, porque muchas veces son revictimizadas las víctimas, porque déjame decirte que dentro del sistema de justicia se ha hecho un gran esfuerzo, pero como te conté no ha sido suficiente porque es un tema muy arraigado dentro de la cultura nuestra y a veces solamente los que trabajan con temas de mujeres son los que tienen conocimiento del tema, pero los demás que están en el sistema de justicia entonces revictimizan a la víctima. A veces hasta los mismos hombres van a poner una denuncia por violencia de género porque están siendo perseguidos por una mujer que no los quiere dejar ir y se burlan de ellos en los destacamentos. Pero de una manera despiadada. Despiadada, o otro hombre que también lo persigue porque no acepta que ya esa esposa terminó. Y las mismas mujeres también a veces dicen a una menor de edad, no, ella salió embarazada, pero por ahí han pasado no sé cuántos hombres y esa menor y esto, lo otro. Los fiscales a veces tienen un comportamiento totalmente errado cuando llegan mujeres a presentar denuncias por maltrato. Exactamente, entonces revictimizamos a la víctima, siempre queremos justificar el asesinato, a veces desde los medios de comunicación también, no solamente desde el sistema de justicia. Entonces, para la justicia tenemos la humanización de la justicia y tenemos el brazalete del que tú hablabas, que es una protección telemática, convirtiendo las órdenes de alejamiento en verdaderos escudos tecnológicos para que eso que se puso en el Código Penal, que fue el dispositivo solamente, nosotros le estamos agregando el monitoreo 24/7 de este dispositivo y un organismo de respuesta rápida para que sea efectivo. Pero desde los medios de comunicación, por ejemplo, ¿qué tenemos? La identificación del grooming y la sextorsión. Sí. Tú sabes que muchos adultos se hacen pasar hasta por menores de edad para a través de las redes sociales seducir, conquistar y manipular, que es la palabra, a menores de edad o a mujeres también, o a hombres para que le envíen fotos de sus partes íntimas o un contenido que ellos puedan usar para extorsionar. Y el grooming y la sextorsión, entonces nosotros la estamos tipificando también. Tenemos la modificación de la ley 176-07 que crea las unidades de atención a violencia intrafamiliar dentro de las
alcaldías para llevar una solución a la comunidad, porque muchas veces la violencia no ha escalado a que llegue a la fiscalía, pero va a escalar. Entonces, para descongestionar las fiscalías, hemos creado desde los ayuntamientos ese sistema de acompañamiento que se puede usar con el 4% que hay en el presupuesto de las alcaldías. Nosotros le estamos dando forma. Ese proyecto lo encabeza la senadora María Ortiz Mecho, que al igual que yo, fue alcaldesa por mucho tiempo, y también ahí van a converger las juntas de vecinos, las iglesias, los nodos centinelas, porque algo de lo que hemos notado es que la gente hay que responder a frases. A veces cada uno de estos proyectos y causas científicas responden a frases. Tú conoces la frase de que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. La gente puede escuchar que estén matando a una mujer en su casa y nadie se quiere meter. Entonces hace falta un poco de cohesión social, de que nos unamos. Entonces ahí se crean esos nodos centinelas comunitarios para acompañar a las familias antes de que la violencia escale. También estamos creando la ley de empoderamiento económico para la mujer, para crear el marco legal, para que esas oportunidades que se le han tratado de dar a la mujer tengan un marco legal, porque muchas de las causas de la violencia es la violencia económica. También la política nacional del cuidado, porque a veces las mujeres tienen que decidir entre ser cuidadora de sus hijos. El 48% de los hogares dominicanos está encabezado por madres solteras. Entonces tienen que escoger entre cuidar y trabajar, y eso la hace dependiente económicamente de un hombre que muchas veces luego se convierte en su maltratador. Entonces estamos combinando estas políticas públicas. De hecho, se han preparado ya más de 4.000 cuidadoras en el país, pero no hay una política nacional del cuidado. Nosotras la estamos creando para combinarlo con el empoderamiento económico. Estamos también convirtiendo esas casas de acogida, que hoy son bastante importantes, que han pasado de 3 a 16 y que reciben a las mujeres cuando son maltratadas, a ellas y a sus hijos, donde reciben atención médica, tratamiento psicológico, que es una ley que se había creado anteriormente. Estamos convirtiendo esas casas de acogida en verdaderos centros de empoderamiento, que las mujeres cuando salgan de allí no solamente salgan ya más tranquilas, más cuando haya pasado la situación de violencia, sino que salgan con un oficio, salgan empoderadas y con un plan de reintroducirlas en el mercado laboral, porque muchas veces las mujeres pierden su trabajo cuando son maltratadas, lo pierden porque tienen que ir varias veces a los tribunales, repetir varias veces su testimonio, dejan de ir a los trabajos porque no quieren que la vean con un ojo morado, entonces se quedan sin empleo. Hay que reintroducirlas, y aquellas que son víctimas de tratas, por ejemplo, vienen con un estigma social, la gente no quiere recibirla en sus negocios y demás. También tenemos una ley para prevenir la coerción reproductiva y el embarazo en adolescentes, porque ¿qué pasa cuando una niña sale embarazada y va a un hospital? Bueno, se supone que debe haber un proceso de denunciar, de que se inicie una investigación a ver quién embarazó a esa menor de edad. No pasa nada, la tratan como si fuera una adulta. Ese es un violador. El responsable de ese embarazo de esa niña que no está en edad de consentir una relación es un violador. Yo he visto medios de comunicación incluso que ponen la pareja con quien tenía una relación. No, una relación sentimental. ¿Qué relación sentimental va a consentir una menor? Exactamente. ¿Cuánto se peleó aquí para que se aprobara precisamente que se castigara el matrimonio infantil? Que es un proyecto, recuerdo que nació de Gloria Reyes y que luego se peleó muchísimo, y eso es uno de los avances que ha tenido este gabinete de la niñez y de la familia y este congreso también. Sí, eso es así. Pero nosotros ahí estamos abordando este tema para que quienes se hagan, no asuman el rol que les toca de denunciar embarazo en adolescentes una vez son detectados, pues tengan consecuencias. Pero también estamos evitando que se produzca la coerción reproductiva, que es muchas veces cuando ya se produce el embarazo, hay quienes quieren provocar un aborto clandestino que en ocasiones, como el caso de Emily Peguero, les provoca la muerte a la menor de edad. Las obligan a abortar para que la gente no se dé cuenta. Y está el caso de la protección. Una vez que salen embarazadas, hay una vulnerabilidad, pero cuando vuelven a salir embarazadas esas adolescentes,
se aumentan las probabilidades de ellas de que esté permanentemente en la pobreza, porque a veces esas personas que la manipulan y la violan también le impiden protegerse. Entonces son las que tienen un niño, 2 niños y demás. Le impiden protegerse, le impiden prepararse, crecer y desarrollarse. Le impiden todo. Y ahí estamos nosotros aumentando los niveles de pobreza alrededor de reproduciendo ese círculo de violencia y de sufrimiento y de pobreza también, porque la violencia también es pobreza. Entonces también tenemos... son tantos proyectos, la modificación de las leyes de los organismos castrenses y de los cuerpos de seguridad, porque una gran cantidad de feminicidios y de filicidios, incluso los que son múltiples, han sido llevados a cabo por agentes. Y en estas ocasiones, en estos últimos 8 años, incluso miembros femeninos del cuerpo de seguridad han perdido la vida, lo que no había pasado anteriormente. O sea, que mujeres que tienen la capacidad de defenderse han sido asesinadas de todas formas a manos de sus exparejas. Es que al final del día, Kimberly, somos mujeres. Exacto. No importa si tenemos destrezas físicas, si tenemos preparación a nivel de manejo de armas, no nos podemos comparar ni con la fuerza física ni con las habilidades de un hombre. Entonces, sí, qué bueno que ustedes han tocado esa parte, porque cada vez son más los agentes que se ven involucrados en este tipo de tragedias. Nosotros vamos a pausar, Kimberly. Tengo muchas preguntas para la diputada de la República, Kimberly Taveras, que está pues llevando a cabo, dando a conocer, promoviendo, y yo espero que usted desde ya también dé apoyo total a esta reforma, que es bastante completa, que busca eso, enfrentar los feminicidios. Quiero saber de dónde surge el nombre Déjala Ir. Al regreso de la pausa, quiero saber qué te motivó. Tú eres una líder comunitaria, fuiste una alcaldesa súper joven en Pedro Brán, en La Guayiga, eres una líder. Y yo sé que estás movida por esa realidad que viven las diferentes comunidades. Pero también quiero saber qué te movió a decir, yo voy a trabajar este tema, y si te esperabas tanto apoyo del Congreso, porque sigo sorprendida de manera positiva de cómo este tema pues ha tocado a todos en el Congreso y no es tu proyecto, es un proyecto del Congreso de ambas cámaras. Pausamos, al regreso seguimos conversando con la diputada de la República Dominicana, Kimberly Taveras, que es una amiga de este espacio y que teníamos ya un ratito esperando poder compartir con ustedes este importante proyecto que presenta al país y que busca precisamente dar la cara desde el Congreso ante tantas muertes por violencia en las familias del país.